Las opiniones de nuestros invitados no siempre reflejan nuestra postura, pero creemos en la importancia del diálogo. Te invitamos a escuchar con mente abierta, cuestionarte y formar tu propio criterio. ¿O tenía yo que convivir con el abusador? Estar comiendo en la misma mesa. Pero nunca he sentido una ausencia de padre, a pesar de que se divorciaron. Yo siempre he sentido que mi papá está ahí. Una mamá muy protectora, pero protectora en el sentido de que tengo que trabajar mucho para sacarlas adelante. Este hombre es muy egoísta. Va a ser siempre primero él y después al último él. ¿Qué tantas herramientas tienes como para ser una buena mamá? En el sentido de lo que yo entendería ser una buena mamá. Es decir, como para cuánto te alcanza la paciencia que tú tienes. ¿Cómo viviste un aborto? Y en ese momento, no sé cuántos días pasaron, yo entendí lo que una mujer pudo llegar a sentir cuando decidió abandonar a su hijo. Me gustaría escuchar de mi mamá que reconoce que no estuvo tan bien hacer ciertos comentarios sobre mi cuerpo cuando yo era una niña, ¿no? Hola, ¿cómo están? Acaban de llegar a su espacio seguro donde abrazamos la diversidad. Y compartimos experiencias que nos hacen coincidir. Yo soy Roselín. Yo soy Hipatia. Y llegaste a En Grande Podcast. No olviden suscribirse, activar notificaciones y compartirlo. Cualquier interacción nos ayuda a continuar con este proyecto. Oigan, hoy tenemos dos invitadas muy especiales. Hoy es un capítulo muy especial porque, dime por qué, porque ya se acerca un día pues importante porque llegamos a este mundo gracias a las mamás. A las mamis. A Sí. las mamis. Este episodio está dedicado a la maternidad por el 10 de mayo, obviamente, el Día de las Madres. Yo tengo aquí a mi mamá. Hola. Y yo tengo aquí a mi Cuasi mamá. Es mi casi mamá, es mi mamá feminista. Sí. Gracias a mi tía, es mi tía, yo inicié en el feminismo y yo empecé a entender los conceptos del feminismo. Y mamá, si estás viendo esto, llegaron a ocupar tu lugar con mucho honor. Así que, pues, bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Y pues vamos a iniciar. No sé cómo se sientan. No sé si quieran empezar a darnos un contexto de su vida. A ver, mamá, preséntate un poquito. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuántos años tienes? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Roselín Castillo. Por eso se llama Roselín. Yo tengo 46 años y vivo en Los Cabos. Vengo desde Los Cabos y tenemos negocios. Viene directamente de Los Cabos a grabar esto. Claro. Porque fue sobornada. Claro, claro. Y vengo a apoyar a desde Morelia. Sí. ¿Ya? Sí. Bueno, yo soy Guadalupe Mosqueda, vengo de Morelia, Michoacán, exclusivamente a hacer este programa con mi querida sobrina. Y tengo 67 años, me he dedicado al magisterio, al hogar, y actualmente tengo una escuela de música en la casa. Y vayan. Di dónde es para que En vayan. Morelia, y se llama Escándicos, que significa escalando, en este caso musicalmente, hasta donde tú quieras llegar. Clases muy buenas, ¿eh? Yo ahí empecé a tomar mis clases de canto y pues canto muy bien gracias a esas clases. Ay, Sí. sí, hay clases de todo, hay clases de piano, promocionando la escuela. Por favor. Sí, claro que sí, vayan ahí, Escándicos, en Morelia. A ver, Lupita, ¿nos podrías contar un poquito cómo fue tu contexto de crianza y tu relación con tu mamá? Mi contexto de crianza personal, Sí, claro. o sea, muy triste. Espero no llorar mucho. ¿No? ¿Está bien? Porque yo nací, o sea, nunca conocí a mi papá. Mi mamá quedó embarazada de un militar y en un pueblo muy lejano de Campeche. Entonces, es más, nunca se sabe exactamente en la familia. Una prima hermana mía y yo somos las únicas que no sabemos nuestra fecha exacta de nacimiento. Esto según numerología y todo eso, bueno, te perjudica. Ya después vimos que socialmente pues te perjudica más porque no tienes ni siquiera así como un punto de referencia de tiempo, de partida, etc. Bueno, el chiste es de que al ser mi mamá una mamá soltera y sin ningún conocimiento de nada, y eran 4 hermanas mujeres,
se fue a vivir a la sombra de la hermana menor, que es tu abuelita. Y a ella dedicaron sus energías las hermanas mayores para sacarla adelante, y fue la única que tuvo la oportunidad de estudiar. Pero al surgir esa situación, ya fuimos nosotras arrimaditas. Y esa orfandad en todos los aspectos, que en el feminismo se menciona mucho, de la orfandad que tenemos las mujeres, sobre todo, por este tipo de situaciones que se suscitan, o sea, porque viene un hombre, te embaraza, se desajena, etcétera, etcétera. Entonces nos fuimos viajando de Campeche hasta Guerrero, y allá es donde empieza a ser mi niñez. Pero fue una niñez con acoso sexual, y a mis 67 años me fui dando cuenta, gracias a estos cursos de feminismo, y que hubo un módulo de afrofeminismo, me di cuenta que no nada más fui afectada o atravesada por el hecho de ser acosada por el sexo, sino que yo era también por afrodescendiente, porque mis primas eran más blancas, entonces yo fui atravesada por ese fenómeno, y entonces a mí me decían la negra, por el racismo, y aparte por clasismo, porque como era hija de un militar, entonces era la guacha, y me decían la guachita. Entonces yo en ese entonces sentía que me lastimaban, pero no podía dimensionar todo. Hasta este módulo que me tocó, y a mis 67 años, digo, ¿cómo es posible que hasta ahorita me entere que me haya atravesado todo eso? Y entonces... ¿La guachita qué era? La guachita era la hija del guacho, la hija del militar, ajá. Entonces, fue muy doloroso, porque además así en la casa nos trataba, o sea, la tía, el tío, eres la guacha, eres la ish, o sea, la ishkosh en maya y todo eso, eres la negra, y todo el acoso sexual. Entonces fue una crianza muy dura, y que desgraciadamente, ojalá hubiera sido nada más de una, pero sabemos de cantidad, y que han pasado cosas peores en niñas y demás. Y entonces, bueno, ya ahorita nada más para cerrar ese capítulo de crianza, sí fue muy dolorosa, no fue dimensionada, ni concientizada, ni nada, pero dejó huellas para toda la vida, como lo están viendo ahorita. Y en la cuestión de relación con mi mamá, pues fue difícil, porque yo tampoco podía entender por qué no me defendía ella. Claro. ¿Sí? O sea, si era la persona que debió de haberme defendido de todo eso. Y entonces, pues mi mamá murió hace como 12 años aproximadamente, y he tenido que trabajar mucho para perdonarle, entre comillas, que no es esa la palabra, sino era comprenderla y entenderla. Y vivía llena de miedo, en un mundo en donde ella estaba de criada, de sostén para su hermana y todo eso. Entonces mi relación con ella fue de muy poca paciencia, muy poca tolerancia, muy poco lo que tú quieras llamarle, porque a mí me hubiera gustado que me sacara de ese contexto. Claro. Apenas ahorita estoy entendiendo que no podía salir de ese contexto tan enfermo, por todas las estructuras sociales y todo lo que una ha aprendido. Entonces, hasta ahí ahorita, para no extenderme mucho. Sí. Gracias. Oye, y si te sientes cómoda platicándolo, ¿el acoso que nos cuentas lo vivías dentro de tu familia? Gracias. Sí. Normalmente, y ahora que estoy metida más en el feminismo, es que generalmente todo este tipo de situaciones se da en la familia más cercana, en los varones más cercanos de tu familia. Y entonces tenías que convivir, o tenía yo que convivir con el abusador, estar comiendo en la misma mesa, estar soportando la misma mesa, el acecho en el baño, todo eso. Entonces, eso fue, o sea, es realmente terrible, ¿sí? Es muy, muy terrible. Y que aparte lo nieguen, que en la familia lo nieguen, porque no puedes hablar mal del Santo Padre, del hombre de la casa. Pero aparte de que lo nieguen, la función de las mujeres en ese momento es de que, aunque lo vean,
aunque lo sientan y aunque lo sufran, porque también, ¿cómo es posible que mi esposo esté haciéndole esto a mi sobrina? Pero no puedo hacer nada porque entonces me quedo sin esposo. Claro. Entonces es una estructura social tan terrible en que se protegía y se sigue protegiendo porque sigue sucediendo desgraciadamente a acosadores, y que las mamás y las tías tienen que obligar, pues, la cena de Navidad y darle el abrazo a tu tío, a tu papá, a tu hermano, al que haya sido, al padrino, a lo que sea. Entonces, tener que hacer eso fue irritante, fue horrible, y pasaron muchos años así, muchos años. Y la impotencia, repito, de mi tía o de mi mamá, que no podían decir ni hacer nada, más que medio protegernos. ¿Cómo es que tu entorno se dio cuenta? ¿Tú lo hablaste? ¿Es algo que veían y O solamente...? siempre se cayó. Se veía, se callaba, lo sentía, lo intuía, no lo dimensionaba, no lo concientizaba, repito, ni ellas sabían qué hacer, pero, por ejemplo, tu tía Lulú siempre fue una gran persona en mi vida, y desde chica, pese a ser hija de mi acosador, ella siempre estuvo de mi lado, entonces ya no se despegaba de mí. Y esa era una forma de protegerme de su propio padre. Y ahora, por constelaciones que ella hace y todo eso, yo todavía el año pasado, y por ella le dije, ¿sabes qué? Quisiera trabajar todo eso que pasó con tu papá. Lo trabajamos hoy. Ahorita en el feminismo decimos, no tenemos por qué perdonar al acosador ni nada de eso. Pero por ella, que ha hecho tanto por mí, lo quise hacer. Claro. Obviamente esos recuerdos ya me marcaron de por vida, marcaron mi infancia, mi adolescencia, porque ya yo no tenía ninguna herramienta para después llevar una relación normal y bonita con algún hombre en mi vida en la adolescencia, así me gustara. No había normalidad, era imposible porque yo traía el saco del abuso, del acoso, aquí, y sin poderlo trabajar, obviamente. Entonces, bueno, ya más adelante seguirán otras anécdotas, pero hasta ahí. Muchas gracias por compartirlo, tía. La verdad, hay muchas cosas que se callan en la familia, que se guardan, que no se pueden hablar, que si tú mencionas, ay, es que hacía esto mi abuelito, no, cállate, no hables mal. Entonces, es muy importante poder hablarlo y decir, viví esto, pasó esto y me acosó, y donde más se ve es en casa. Entonces, gracias por compartirlo. Igual, nos gustaría saber un poquito más de su vida, de cómo fue su contexto de crianza, cómo fue la relación con su mamá. Les pasamos unas... Pues sí, ya me hizo llorar aquí. Muchas gracias. Teníamos uno en la garganta, la verdad. Pues mi contexto de crianza, yo me crié en una familia tradicional, mamá y papá, somos 3 hermanas, puras mujeres. Mi normalidad fue crecer alrededor de mujeres. Yo casi no conviví con hombres, solamente con mi padre. Después ellos se divorciaron a los años, pero nunca he sentido una ausencia de padre a pesar de que se divorciaron. Yo siempre he sentido que mi papá está ahí. Tal vez me puse sensible con todo lo que escuché. Está bien. Está bien. La relación con mi mamá es una buena relación. Mi mamá siempre fue una mamá muy protectora, pero protectora en el sentido de que tengo que trabajar mucho para sacarlas adelante, porque aunque mi papá estaba ahí, desgraciadamente con el divorcio a ellos la economía se les vino abajo, sobre todo a mi padre. Entonces mi mamá tenía la responsabilidad, éramos 3 mujeres a su cargo literalmente, entonces ella tenía que trabajar muchísimo y hacía lo que fuera para sacarnos adelante. Vendía tamales, cosía ropa, hacía lo que fuera. Hacía pasteles, los llevaba a repartir a los restaurantes. Era una mamá muy dedicada a sus hijas. Sin embargo, no fue una mamá que fuera cariñosa,
porque mi mamá, o sea, hasta este momento, creo que hasta este momento de mi vida, ella se anima o se atreve a decirme, te quiero. Pero no fue una palabra que yo estuviera acostumbrada a escuchar, ni estuviera acostumbrada a decir. A mí me daba vergüenza, muchísima vergüenza. Incluso siento que aún me da vergüenza decirle a mi mamá, te quiero. Ella sabe que la quiero y yo sé que ella me quiere. Pero no fue una mamá cariñosa. Ella no permitía, a lo mejor, a pesar de que mis padres eran divorciados, ella no permitía que nosotros durmiéramos con ella. Cosa que yo siempre he hecho con mis hijas, pues. Sí. Entonces, pero es una buena relación, la verdad. Siempre nos dio permiso para todo. Si nosotros queríamos ir con amigas, nunca nos negaba un permiso. Fue una buena madre. Y al momento ustedes, me gustaría ya ir iniciando a cómo se dio el ser mamás. Uh-huh. ¿Cómo fue que todo esto empezó? ¿Fue planeado? ¿Fue que se dio? ¿Cómo es que llegaron a ser mamás? Bueno, definitivamente en mi caso no fue planeado, pero siempre fue deseado, porque yo siempre quise ser madre, o sea, era algo que yo tenía en mi mente, era pues lo normal que debía pasar una mujer, y aunque no lo planeamos, cuando nosotros nos enteramos, primero se enteró mi esposo de que yo estaba embarazada de Roselyn, porque Roselyn es nuestra primera hija. Cuando mi esposo se enteró, fue porque él fue al laboratorio. Yo me había estado sintiendo muy mal, no sabía qué tenía, me decían que era el calor porque yo soy de Hermosillo. Entonces me fui a hacer unos análisis y en los análisis, cuando él los va y los recoge, él se da cuenta que estoy embarazada. Entonces él llega a la casa con los análisis y traía una carita así de emoción y yo no entendía. Cuando me dijo, ¿estás embarazada? Pues fue una felicidad a pesar de que no lo había planeado. Y tenías 21, ¿no? Aparte. Tenía 21 años. Súper joven. 21 años tenía. Súper joven. Pero en realidad lo deseaba, o sea, en realidad lo deseaba. Oye, pero ahorita que dices que, o sea, aparte de ser mujer, es ser mamá, ¿tú siempre lo viste así como... ¿Nunca te cuestionaste si querías ser mamá o fue algo aprendido y era tu destino? Yo creo que yo nunca me cuestioné muchas cosas. Era como lo que te enseñaban, lo que estabas acostumbrada a vivir, a ver, pero tampoco lo vi mal y tampoco siento que me haya afectado, o sea, incluso en este momento de mi vida no siento que me haga cuestionamientos si yo hubiera querido ser madre, Sí. porque en realidad, o sea, en este momento lo disfruto, lo gozo, o sea, no siento que me haya afectado en ningún sentido. Y yo, pues no fue ni planeada, ni deseada, ni tenía yo pensado absolutamente nada de eso. Antes de conocer al papá de mis hijos, mis planes eran otros, en la poca claridad que había en mi vida, fui a la UNAM, estaba estudiando veterinaria, y yo lo que quería era un rancho grande y los animales y todo eso. Bueno, por azares del destino no se terminó la carrera, regresé con mi mamá y todo eso, y conocí a mi ex, y entonces ahí mis expectativas cambiaron, pero no de una manera consciente. Fue el único hombre que en ese momento sí pude aceptar. Mi mamá, como buena catadora de hombres, me dijo desde la primera vez que lo conoció, este hombre es muy egoísta, va a ser siempre primero él y después al último él. Ay, que como cree que quién sabe qué, es muy bueno, ya sabes, ¿no? Y entonces, yo digo a estas alturas que casi la mitad del mundo está lleno de el calentamiento global, entendiéndose individual, porque en muchas de nuestras relaciones son relaciones irresponsables y son producto de una mala planeación, de una mala decisión, mala en el sentido de que no estás preparada en muchos aspectos. Entonces, definitivamente no fue nada agradable. Afortunadamente él en ese momento, todavía no estábamos casados, se hizo responsable, nos casamos y ya fue nuestra vida así, pero la maternidad en sí no fue ni pensada. Cuando estaba en la universidad estaba mucho de moda
los libritos de Mafalda. Entonces todas nos burlábamos de Susanita, que su principal objetivo era la maternidad, mientras Mafalda pensaba en el medio ambiente y todo eso, ¿no? Entonces ya, pues nosotras no nos íbamos por ese camino de pensar en la maternidad, la relación, pero tampoco lo hacíamos con una claridad, con conciencia y con todo eso. Entonces cuando llega el momento de la calentura, pues repito, fue por calentura y ya no tuvimos más que empezar ese camino juntos. ¿Tú qué edad tenías? Yo tenía ya 26 años. ¿Y cuántos hijos tienes? Tengo 2. El primero fue por el cual nos casamos, después lo aborté porque estaba yo trabajando duro en la secundaria y todo eso. Y entonces mis 3 embarazos fueron de alto riesgo y el primero pues se perdió. Y ya después vino ahorita el que es el mayor. Y pues ya todo es que los tienes y los vives y los sientes y todo eso. Es obvio que ya no te arrepientes, ¿no? Pero empiezas un camino, ahí es donde empieza la maternidad, de tropiezos, porque todo es experimento. Y con base a una vida que a veces es tan miserable, y empiezas a hacer esos experimentos, pero no es de que cortes papel y que te quede chueco, no, ya es una vida que te va a quedar chueca, o te va a quedar como te quede, porque así también fue la tuya. O sea, somos productos y echamos productos muchas veces de esa mala planeación o esa irresponsabilidad afectiva, y entonces pues ahí vamos experimentando. Entonces, por ejemplo, yo fui una mamá muy pegalona porque trabajaba y era muy impaciente y aparte traía el saco atrás de que me habían pegado mucho. Sin embargo, a mi mamá le pegaron más, seguramente a mi abuelito y a mi abuelita le pegaron. Entonces sí ha ido disminuyendo ese círculo de la violencia, pero por ejemplo, todavía mis hijos, el que tiene sus hijos, perpetúa todavía ese círculo, aunque cada vez es menos y lo que sea. Pero, pues bueno, esa, por ejemplo, es una de las cosas que sí me arrepiento de haber sido muy violenta. Entonces ahora mis nietos los defiendo, pero ya, o sea, ¿con qué cara moral si mis hijos sufrieron la violencia? Como que uno Usted, piensa, ajá, lo hecho, sí, hecho está. ¿usted qué nos puede decir si nos pegaba? Y la chancla voladora, ¿te acuerdas, Astro, que la chancla voladora? Entonces yo les digo, a ver, sí había chancla voladora, había lo que ustedes quisieran, pero también me gustaría que se acordaran que yo hacía mucho esfuerzo, por ejemplo, para trabajar toda la tarde, hacer tarea con ustedes, y todavía si teníamos que ir a la papelería, y aparte leerles un cuento en la noche, cuando todavía a mí a las 10 de la noche me esperaba preparar mis clases para 10 grupos al otro día. Y de eso no se acuerdan de lo que Aparte les creció creyendo que esa violencia estaba bien y era correcto. Si crecimos en una familia católica y en la Biblia dice con el palo, con la vara, has de pegar, o sea... No creo que me haya afectado eso tanto porque a mí la religión nunca se me ha dado, ningún tipo de religión. Pero más bien fue eso que pierdes la paciencia. O sea, yo al ratito les puedo decir, por ejemplo, ¿qué tantas herramientas tienes como para ser una buena mamá? En el sentido de lo que yo entendería ser una buena mamá. Es decir, como para cuánto te alcanza la paciencia que tú tienes, como para cuántos hijos te alcanza. ¿Sí? Y yo espere, porque esa pregunta es para más al rato. Ah, ok, me espero. Nos estamos adelantando. Ok. Quería preguntarte, ¿cómo viviste un aborto? Híjole, difícil, fue espontáneo. O sea, por el mismo trabajo que yo tenía, me mandaron a reposo, pero pues no podía porque ya era terminar el trabajo en la secundaria, dejar listo tal cosa y casi al otro día irme a casar. Entonces todo ese esfuerzo físico, el mero día de la boda, ese día cuando terminó la boda y estábamos en el festejo, ni pude aprovechar mi cuchi relleno de Guerrero, tan famoso y tan sabroso, porque ya tuvimos que ir al hospital porque yo empecé a sangrar. Entonces fue algo que también me marcó porque aunque no lo deseaban y todo eso, pero nunca pensé en que sucediera eso, más bien ya me estaba preparando y tardé, lo recuerdo perfectamente, 10 años en que mi mente más o menos sanara y pudiera hablar del evento.
10 años. 10 años. O sea, por ejemplo, ahorita que una como feminista estás a favor del derecho a decidir si quieres o no esto, y que muchas creen, ay, es que matar bebés es... No, es que es un sufrimiento tremendo. Y eso que yo ni en ese entonces ni era feminista, ni era consciente, ni era nada así de muy mamá y todo eso, pero sí me dolió sanar 10 años. Tardé en sanar esa herida emocional. Esa pérdida. Siento mucho. De niña, ¿tenías el deseo de ser mamá en la adolescencia? Nada. Nada. O sea, fue algo que sucedió, porque yo siempre escucho en la familia, ¿no? Que dicen que todas las tías querían ser mamás y a ninguna se le dio, y que usted, que era no la quería, única era la que única no que no quería quería. ser mamá, y fue la que tuve. Y fue la única los que dos tuvo. hijos. Sí. Así Qué es. fuerte. Pero no, nunca lo pensé como un objetivo realmente de mi vida. Realmente. Y ahora yo siento que viene una pregunta que tal vez es un poco polémica o fuerte, que yo veo que se habla mucho de las mamás, que cuando nace el hijo lo aman en cuanto lo ven. ¿Ustedes amaron a su hijo o a su hija en este caso? ¿Me amaste? No. Desde el momento en que lo vieron. No. O sea, se tiene que decir. Se tenía que decir y se dijo. Y se dijo. No, es una mentira eso, la verdad. Mira, es diferente. Uno siente la necesidad de protección hacia esa persona, pero definitivamente no sientes un amor. Yo no sentí ese amor. Pues me daba ternura, necesitaba cuidarla. Pero créeme que cuando te lo entregan, no sé si le pasó a usted, tía, pero cuando te entregan al bebé, es una persona a la que no conoces. Estás conociendo en ese momento. Es como si a ti ahorita, en este momento, te trajeran a un bebé recién nacido y te dijeran, es tu hijo. ¿Qué sientes por un bebé que no conoces? Sí lo has tenido en tu vientre, 9 meses, se movió, lo sentiste, escuchaste su corazón. Te emocionaste mucho al escuchar su corazón, porque recuerdo aún esa sensación de, no puede ser. Hasta ese momento yo capté que tenía una vida dentro de mí, hasta que escuché su corazón. Pero cuando me la dieron era una persona completamente ajena. Entonces yo te puedo decir que no la amé en cuanto la vi. Para mí es una mentira eso. ¿Y tú? O sea, veintitantos años Ay, creyendo sin que mi saberlo. madre me amó. Desde que me dio. Sí. Oye, algo que se me pasó que nos contaras es cómo era tu contexto al momento que te enteraste que ibas a ser mamá. ¿Estabas casada, juntada? ¿Estabas estudiando? Estábamos juntados, teníamos nosotros aproximadamente como 6, 8 meses viviendo juntos. No nos habíamos casado, nos casamos cuando yo ya tenía 4 meses de embarazo. Por mi culpa. Por tu culpa, bebé. Por tu culpa. No era algo que se hablara el matrimonio, pero recuerdo muy bien un día estábamos platicando, no sé por qué, pero estábamos arriba del carro y me acuerdo que me dijo, mi esposo siempre me ha dicho gordita, siempre me ha dicho gordita. Entonces me dice, ya tenía 4 meses, me dice, gordita, ¿te quieres casar? Y yo pues sentí así como que al fin me lo preguntó porque no lo hablábamos, pero no era que yo no lo quisiera o que yo no lo ¿Tú ya se deseara. está tardando? Y yo, sí, bebé. Es hora. Y le dije, sí me quiero casar, le dije, sí me quiero casar. Y uno de mis puntos del por qué me quería casar en ese momento, yo como para medio justificar el hecho de que no me lo había pedido antes, aunque yo lo deseaba, era que en el acta de nacimiento no diga que es unión libre. El acta de nacimiento de ella, o sea, que se viera que ella había nacido en un matrimonio. Okay. Pero fue una especie como de justificar, porque yo desde cuando hubiera querido que él me hubiera pedido matrimonio, ¿no? Ajá. ¿Y estabas estudiando o ya no? No, ya no estaba estudiando. Ok. Ya no estaba estudiando. Lo que recuerdo también es que al momento de cuando yo supe que estaba embarazada, no tenía relación con mi mamá. Estábamos peleadas y duramos muchos meses peleadas sin hablarnos. ¿Por el embarazo? No por el embarazo. Por otras cuestiones de mi relación, Ok. de mi relación con mi esposo, pero duramos 4 meses
sin hablarnos, y eso en esa época fue cuando yo supe que estaba embarazada. Entonces yo como que deseaba tener esa relación, y yo decía, ¿por qué si estoy embarazada? O sea, ¿por qué mi mamá no me habla para felicitarme? ¿O por qué no se alegra de algo que me está pasando? Probablemente ella se alegró, no sé, hasta este momento no sé si se alegró, pero no me lo dijo, pues, y yo tenía una felicidad muy grande porque yo estaba feliz de estar embarazada. Sí. ¿Y tú amaste a tu hijo cuando lo viste? Fíjate que yo no increíblemente, sí lo amé porque en ese momento de que yo supe que estaba embarazada, empecé a comprender algunas cosas, como que nunca tuvimos educación para ser mamás. O sea, empezamos, si eliges una carrera o vas siguiendo, es el preescolar, etcétera, ¿no? Y para ser mamá o buena pareja, pues lógico que no te preparas. Entonces vas tropezando el montón de veces. Pero en ese momento en Lázaro Cárdenas estaba creciendo un grupo de señoras que formaban la Liga de la Leche, que era para aprender de lactancia materna. Entonces yo tuve la fortuna, la suerte de meterme a ese grupo, y ahí fue donde empezó a cambiar mi vida. Porque aunque todavía no estaba fuera el chiquillo, entonces yo ya sabía que mi cuerpo estaba teniendo cierta evolución, que mis chiches las tenía yo que preparar para cuando mi hijo llegara. O sea, empezó una educación, un proceso que para mí fue lo que me hizo acercarme muchísimo más a mis 2 hijos varones. Entonces yo, al prepararme en este proceso, realmente seguía al pie de las letras, que hidratarte, que no sé qué, que el pezón que saliera bien, o sea, cosas que en la naturaleza se podrían dar de una manera más, valga la redundancia, más natural. Nosotras nos teníamos que preparar porque no había ninguna materia en secundaria ni nada de lactancia materna. Entonces, eso me acercó. Ajá. Ni de maternidad. Sí, O sea. entonces eso me empezó a acercar y yo ya estaba ansiosa de probar y comprobar si todo eso iba a funcionar. Así que en el momento que me lo entregan, yo ya estaba esperando, démelo. Y no me lo quiten, ya me lo voy a lo aprender. pegan en la chicha y todo eso. Y entonces sí se creó un vínculo súper grande por esa relación. Entonces sí lo amé a él y al otro, que también se pasaron de lanzas, porque por ejemplo el más grande tenía 5 años y venía a cargar gasolina y así, de verdad, destapaba aquí y se iba. Ya, obvio, muchos me criticaron, me decían que por qué, si ya estaba muy grande, si mi leche ya no lo iba a nutrir, pero seguramente viene por algo. Y es su momento de estar cerca de mí. O sea, viene corriendo y en lugar de tomar agua, prefiere tomar chichi. Y en Lázaro Cárdenas, con el calorón, una sin brasier, y así. En la iglesia igual. Obviamente todo eso estaba muy mal visto, porque las chiches ya ahorita sabemos que nada más deben de ser para el porno, para esto, para el otro, pero no puedes estar amamantando en público. Bueno, a mí me valía eso, una Puridos con sal. Entonces eso, el chiquillo, hasta los 5 años lo desteté, porque ya me embaracé del otro, y entonces ya estaban mucho más sensibles mis pechos y estaban preparándose para el otro embarazo. Pero el otro segundo hijo se pasó de más, porque ya iba en 3er año de primaria, perdón. De primaria. Y entonces, O sea, yo tenía como 8. Exactamente. Y entonces ahí yo ya estaba cansada físicamente. Claro. Emocional. Ahí sí yo ya quería dejarlo. La piel es más sensible también, entonces ya. Pero eso, obvio, lo hacía en la casa nada más. Y yo pensaba que lo iba a dejar poquito a poco. Nunca me puse chile, que sabe, y la que esto, porque se me hacía muy drástico. Lo que le dije un día, le dije, ¿sabes qué? Ya que te gusta tanto la chichita, voy a ir a tu escuela a la hora del receso y te voy a dar tu chichita ahí, si no te molesta que te vean tus amigos,
No, ¿cómo va a creer? Que ni le creo, que quién sabe qué. Un día que sale de receso y que ve el carro ahí parado, fue de la manera en que dejó la chica. O sea, me creyó. Me creyó y ahí se acabó la lactancia. En los dos casos de la lactancia, me acuerdo que cuando, ya sabes, echas la paridera y te va a visitar medio mundo. Y después de 5 meses, lo comentábamos ayer, de que llegaban a visitarnos todavía algunas amistades y decían, un amigo maestro me decía, oye Lupita, pero ya está grande tu hijo, de 5 o 6 meses, ¿cómo es que le das pecho todavía? Y iba él con su esposa. Y le dije, Toñita, ¿no te da chiche? ¿Qué? ¿Cómo? O sea, Toñita, ¿tú no le das chiche a Walter todavía? ¿No toma chiche? O sea, el marido con la mujer, ajá, sí. ajá. Y se pusieron rojos, y en ese momento estaba de moda el, si la leche es poca, al niño le toca. Entonces yo les dije, o sea, lo amerita más mis hijos que tú que le estés tomando de la chichita de Toñita, le dije. Entonces fue de la manera que me los quité encima. Además les dije, ya llegará el momento en que ellos irán a buscar sus chiches por otro lado y jamás pensarán entrar otra vez en las mías. Dicho y hecho, ya, cada quien agarró su rumbo. O sea, tú estuviste amamantando prácticamente 14 años. Sí, porque además nos decían de que otras cosas de que te protegería, según hasta ahorita, parece que ha funcionado, te protegía, si dabas al 100% 6 meses, te protegías de cáncer de mama. Okay. Ajá. Aparte, la leche de nosotras las mujeres es para tus bebés. Claro. O sea, no es de fórmula que te enseñan de los médicos, no es ni la de vaca que tomas, porque la de la vaca tiene otras concentraciones de grasa, de azúcares, y entonces por eso los niños empiezan que con mucha diabetes, que no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces nos daban conocimientos, no nada más nos daban mi opinión, sino estaba formulada, toda contextualizada con principios básicos científicos y todo eso. Entonces, pues te la creía y la verdad, fueron bastante sanos, la verdad. Entonces yo amamanté mucho tiempo. Qué bueno. Y te admiro mucho porque 14 años. 14 años. No me lo imagino, de verdad, no me lo imagino. Sí. ¿Y usted cómo vivió el posparto? Ay, no, ese es un tema bien fuerte para mí porque, mira, yo tuve a Roselín cuando tenía 21 años. Como les dije hace un momento, yo no sabía nada, no me preguntaba nada. Las cosas se dieron como de forma casi por ende de la vida, por algo que yo pensaba como natural, ¿no? Yo no sabía del posparto, yo no sabía que se sufría en el posparto. Cuando tuve a Roselín, el posparto a mí me duró, fíjate, yo soy una persona que a mí todo se me olvida. Y lo recuerdo hasta este momento. 2 meses me duró la depresión posparto porque yo lloraba por todo y lloraba por nada. Si Roselín se enfermaba, yo lloraba porque me echaba la culpa. Si estaba sola, yo lloraba. Si estaba acompañada, lloraba porque me sentía sola. O sea, por todo lloraba. Era un tema bien fuerte. Y cuando no tienes información de que es un tema que vas a vivir después de tener un hijo, pues es más fuerte porque ni siquiera sabes qué es lo que te está pasando. Claro. Y de todo te estás echando la culpa. Es bien feo cuando tus hijos se enferman. Yo no sé si le pasó a usted, si le pasa a otras mamás, pero yo me culpaba cuando ella se enfermaba. Yo decía, es porque yo no la cuido bien, porque no la protejo bien, porque salgo a la calle, porque no le pongo la cobija. ¿Y qué tal si le pasa algo? O sea... 2 meses me duró el tema del posparto. ¿Y tú llegaste a sentir como resentimiento conmigo? Mira, no llegué a sentir resentimiento contigo, pero cuando, no sé, probablemente tenías 15 días de nacida, no sé cuánto, era poco todavía, yo fue la primera vez que entendí un poquito a las mujeres cuando regalan a un hijo. ¿Por? Me puse en el lugar de alguna de ellas. Claro. O sea, era tan fuerte el hecho de haber sido madre sin herramientas, sin conocimientos, con el posparto a todo lo que da, sola con mi esposo, pero los hombres
trabajan, los hombres no viven contigo el posparto, o sea, aunque estaba conmigo, no vivió conmigo el posparto, porque yo ni siquiera sabía qué tenía, pues él menos. Y él trabajaba, él iba y venía. Entonces yo me sentía muy sola, sentía que la responsabilidad era completamente mía. Y en ese momento, no sé cuántos días pasaron, yo entendí lo que una mujer pudo llegar a sentir cuando decidió abandonar a su hijo. Imagínate qué tan fuerte era para mí lo que yo sentía, que pude comprender y la dejé de juzgar. Por un momento dije, si yo que tengo casa, comida, esposo, salud, Todo. padres, todo, me siento como me siento. Imagínate una mujer sola, sin dinero, sin esposo, o sea, qué feo, es un tema bien fuerte. ¿Y todo esto tú lo viviste sola? ¿Lo callaste? Claro, imagínate cómo yo iba a aceptar lo que estaba pasando en mi pensamiento. O sea, a mí me costó años aceptar que yo había tenido eso en mi mente. O sea, que me había pasado porque me hacía sentir, o sea, que quisiste abandonar a tu hija. No la quise abandonar, pero dejé de juzgar por un momento lo que una mujer siente en una situación así, porque ya es una cuestión también hormonal, pues. Claro. Sí, las hormonas están como locas. Sí, ahí. o sea, y entonces cuestión hormonal y luego cuestiones externas que te están afectando, pues tomas decisiones en base a eso, pues. ¿Tú no le diste pecho nunca a Rosely? Sí, le di pecho. Pero Sí. no así al 100. No, siempre fue pecho y fórmula, porque no me salía suficiente leche y ella se quedaba con hambre y yo ya veía que ya no me salía nada, entonces Y me yo de sacaba hambre de las toda la dos. vida. Hambre de toda la vida. Sí. Entonces le Yo daba también. la fórmula, pues. O sea, para ¿como cuánto llenarla. tiempo? 6 meses. Incluso yo tengo una foto de la última vez que te di pecho. ¿Cómo? Sí, ahí está la foto. O sea, yo recuerdo que ese día fue la última vez que yo le di pecho. O sea, ¿tomó pecho hasta los 6 meses? Ajá. ¿Yo hasta qué edad, chita? Que me aplicó lo mismo mi mamá que usted y yo le decía a mi mamá, ay, no, sí, nos vamos al baño de la escuela y nos escondemos. Sí. Porque grande exacto. también. Grande, ¿cómo a qué edad? Yo dejé de tomar pecho También grandecita. grande, Como. entrando casi a la primaria. Ajá. Ay, A no. la vez. No, yo a los 6 meses ya. Oye, Dije y bueno, ahorita no ha contado, pero somos 3 hijas. Entonces, Ay, ¿no dije que tengo 3 hijas? ¿no? Ay, Las es que- omitiste, las ignoraste. Somos 3 y hubo alguna diferencia, o sea, ya que viviste todo por primera vez conmigo, ¿notaste diferencia en, no sé, cuando nació la Ivana, que es la del medio? Pasó lo mismo de, tampoco la quise cuando nació, o... No, sí fue completamente diferente. A ella sí la quise. Sí, sí, sí. Te paso servilleta. Ah, no hay servilleta. Gracias. No, Y yo- sí, fue completamente diferente. Ay, Dios. Sentí lo mismo que con Roselín, de que te la entregan y no la conoces, pero yo ya sabía que era un proceso. Entonces, el posparto también lo viví, no lo viví tanto tiempo y no fue tan fuerte, pero yo tuve a Roselín en Hermosillo, aquí en México, y a mis otras 2 hijas las tuve en Estados Unidos. A la segunda hija, a Ivana, cuando yo la tuve, en el hospital de Estados Unidos, ahí sí me explicaron qué era el posparto. Yo ya sabía porque ya lo había vivido. Y después lo escuché y supe que era eso. Ajá. Pero ya cuando tuve a la Ivana, me dijeron que se va a vivir una etapa, que se llama depresión posparto, que si tú sientes enojo por tu hijo, que si sientes que no lo quieres, si sientes que lo quieres abandonar, búscanos. Entonces te daban ese apoyo. En el hospital en Estados Unidos te daban ese apoyo. Entonces yo lo entendí que era parte natural, pues, de una mujer después de tener un parto. Entonces el posparto con Ivana fue súper ligero y ya con Paulina también súper ligero. Y ya yo ya sabía que era algo que iba a pasar, entonces ya lo esperas. Es como cuando te dicen, te voy a hacer, por ejemplo, un arete, te voy a hacer un hoyito para un arete. Me va a doler mucho, te va a doler mucho, mucho. Entonces tú vas a magnificar en base a lo que te están diciendo, pero si te dicen, no te va a doler nada, el piquito que sientas te va a doler mucho. No sé si me expliqué con la comparación, pues. Sí. Entonces, te digo, fue ligero. Yo ya probablemente esperaba más,
y ya por estar esperando más, sentí menos ese posparto. Claro, y como a mí ya me habías querido Y abandonar. como si el ya otro casi ya te no era regalo, tanto. ya no era tanto. Y pues bueno, la última hija ya fue el pilón de los pilones, ¿no? Ya, Esa claro. sí no fue deseada para nada. Ay, no. Y tienes que admitir. Eso va a llegar a sus oídos y la va a marcar para siempre. No, pero ella lo sabe, mira. Tuve a Roselín. O sea, porque lo Es sabe. consciente, ya. es consciente, sí. Tuve a Roselín a los 21. Tenía 3 años, tuve a Ivana, tenía 24. A los 3 meses y medio de nacida la segunda, me embaracé de la tercera. Tenía 3 meses y medio de nacida la bebé cuando me embaracé de la tercera. ¿Cómo crees que va a ser deseada la chamaca? ¿Cómo crees? Si Ay, yo pero- apenas estaba saliendo del posparto. Y tenías Oh. 24 apenas, ¿no? Tenía 24 y yo ya iba por la tercera hija. No manches. Entonces Como imagínate. si nosotras fuéramos ya mamás. Ya, mamá. Fue bien fuerte cuando yo me Somos di unas cuenta que adolescentes. estaba embarazada, que me lo confirmé a través de una prueba. Me tiré en la alfombra de la casa de mi mamá porque yo estaba en su casa en Estados Unidos en ese momento. Me tiré en la alfombra y me puse a llorar porque me enteré que estaba embarazada de la tercera. Lo que hizo mi mamá fue que me vio tirada llorando, se acercó conmigo, se puso a llorar junto conmigo y me dice, ya, mijita, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Esperaremos 5 más. Ni modo, o sea, ya ni modo, ya estás embarazada. Y obviamente el aborto en ese momento nunca fue opción. No, claro, no, jamás, o sea, no era opción. ¿Y tú, Chita, cómo viviste el posparto? Yo lo viví físicamente bien, lo normal, lo difícil. Lo difícil no fue tan difícil. La episiotomía, el dolorcito, etcétera. Pero era muy feliz amamantando porque además me habían dicho todos los demás beneficios que también nunca sufrí los entuertos porque se suponía que, no se suponía, es de que al tomar mucha chiche el bebé, el útero se iba acomodando contrae. sin tanto dolor. Entonces yo para todo me pegaba al chiquillo, ¿sí? Y era feliz en la hamaca y así como tu mamá también lo hacía, dábamos chiche a la hora que el chiquillo, y si no quieres chiche o algo así, ¿no? Entonces esa parte fue muy feliz. ¿Qué me hizo infeliz en el posparto? Que mi ex era muy machista, entonces, y le gustaba el alcoholito, entonces antes de que naciera el hijo, iba a comprar los 6 y siempre lo veían los amigos con el 6. Cuando nació el primer hijo, ya iba con pañalera en lugar de 6. Entonces le empezaron obviamente a hacer burla, mandilón y que esto y dónde están los 6. Eso le caló muchísimo a él y repercutió bastante en el posparto. Entonces ya no estaba tanto tiempo con nosotras, no estaba muy al pendiente, hacía lo que él consideraba conveniente también, porque pues así somos los papás y mamás, creemos que hacemos lo correcto. Entonces sí me la vi sola en ese sentido de la dispareja en ese momento. Mi mamá estaba periódicamente conmigo, pero pues en esos momentos una no quiere a la mamá, quiere a la pareja, ¿no? Pero pues afortunadamente estaba ella ahí cubriendo otros roles. Fíjate que, perdón que te interrumpa. Sí. Yo sí hubiera querido a la mamá ahí. Yo deseaba tener a la mamá ahí que me ayudara, porque yo prácticamente lo viví, como les digo, sí con mi esposo, pero a la vez lo sentí sola. Y ya ves que normalmente cuando uno tiene un hijo, casi siempre la mamá está con la hija para ayudarle y todo Sí, eso, y sí, en mi sí. caso no fue así. Y yo sí lo O sea, deseaba. no, yo sí agradezco y sobre todo actualmente agradezco que haya estado allá, pero en su momento yo deseaba Deseabas más más al al marido. Y más que tenía yo como una semana de haber parido, cuando él vi que se estaba arreglando mucho su copete y todo eso, y le dije, ¿a dónde vas? Dice, me voy a Jalipa, a su pueblo, porque mi hermano de Estados Unidos acaba de llegar. Y yo, y así, pero yo acabo de parir. Me vas a Y él, dejar. sí, pero él nada más va a estar una semana. Eso me dolió en el alma también muchísimo, eso sí repercutió bastantísimo. La verdad, yo no sé si me bloqueé ya, si me disocié, no sé si se fue o no se fue, no me acuerdo, pero tan solo ese momento de saber que no le importaba dejar a su pareja recién parida,
Nada más me acuerdo que me decía, no llores, se te va a cortar la leche. Ajá, o sea, y ya. Pero no me acuerdo ni siquiera si se fue o no se fue. Pero para mí fue el posparto, ese momento fue el súper más difícil. Ya después sí fue considerado y que quiero una hamaca ahí para que le dé chiche al niño y quiero una mecedora y cuando íbamos a su pueblo, lleva la mecedora para que yo le dé chiche al niño y andaba en el techo del carro la mecedora y yo llevando la chiche. Era un disfrute la chiche, me calmaba los nervios, de verdad, viajaba sin ninguna preocupación porque si el chiquillo tenía sed, chiche, si tenía hambre, chiche. Sí, o sea, todo lo tranquilizaba yo con chiche. O sea, ¿cómo puede ser diferente las vidas de cada persona, de cada mamá? Porque si a mí me preguntas, o sea, el tema de la lactancia fue horrible, horrible. Tuve a mis hijas por parto natural. Se te quitan todos los dolores inmediatamente en cuanto los pares, se te quitan. Pero vienen los posteriores. Entuertos. Ajá, los entuertos. Por un lado eso, ¿cuáles son los entuertos que le llaman? Son como una especie Contracciones. de contracciones, como si fueran cólicos muy fuertes que te dan, y como que te dan bajones así como de sangre. Sí, porque te así. va terminando de salir la placenta. y Ajá, todo o sea, eso. te dan bajones, entonces te dan como que cólicos así fuertes. Bueno, por un lado es eso. Ya no quiero ser mamá. Pero por otro, déjame te digo, por otro, vas a tener a tu hijo por parto natural, tú con el dolorón, y puja señora, y puja, y tú, o sea, con la cara a punto de Que reventar. luego a los Entonces 67 ya años viene. tienes las hemorroides a todo lo que da, de tanto pujar en los partos Ay, naturales. precisamente ahí voy. Ahí viene, y te cortan. Sí. Ahí. Para que no rasgue, y para que salga la cabeza del bebé y ya salga el bebé, ¿no? O sea, ¿sí saben dónde rasgan? Sí. Ah, sí, bueno. pues ahí, en la vagina, o sea, te cortan en la esquinita. Te cortan, ok. Obviamente después de que te cortan, pues te tienen que coser. Ay. Entonces tú ya tienes a tu hijo y yo me acuerdo que no me podía sentar. Claro. Entonces me sentaba de ladito y teniendo que amamantar a Roselín, entonces me dolía ya y me dolía la chichi, porque el amamantar es bien doloroso. O sea, A mí no se me hizo doloroso, a mí se me hizo placenterísimo, porque como ya nos habían enseñado a cómo acomodarnos, si tú tienes una posición incómoda, es lógico que lo vas a sufrir. Si tú estás aquí con el bebé dando, tu espalda lo va a Sí, resentir, lo va a resentir. horrores y hasta piensas que estás con pulmonía porque te duele horror. O sea, necesitas tener los músculos descansados. Entonces yo me la pasaba acostada así con el chiquillo acá. Te tienes que acomodar Pero la los espalda con primeros almohadas días- y todo eso. pero los primeros días te arden las chichis. Porque no te preparas la piel. Pues imagínate, yo no sabía nada. Es- ¿Cómo se Exacto. prepara la piel? Súper. O sea, Te voy a dar una te voy a dar clase 2, de 3 tips. preparación Mira, de chichi. o sea, te tienes que encuerar. Te tienes que poner vaselina en todo el área del pezón para que se empiece a hidratar. Porque como se empieza a extender o a estirar. distender la piel, si tú no tienes esos cuidados, se te hacen grietas. Si tú tienes poco pezón, entonces el niño o la niña es probable que rechace tu pecho porque es como un globo, Porque si lo va lo a tener superinflas agarre, bien, pues. ¿de dónde se va a agarrar? La boquita. Entonces tienes que tener una chiche bien preparada con el pezón como tipo malvavisco para que el bebé así en cuanto agarre. rasca por instinto sepa dónde agarrarse. Y ya todo es de donde supo, pero si tú no preparas ese pezón, entonces sí te duele. Había que hacer ejercicios así de fricción con una toalla, dolía. ¿Por qué? Porque estás preparando cuando la encía esté continuamente presionando tu pecho. Entonces era ese momento de fricción, vaselina, asolear para la vitamina D. A solear con las chichis de Sí, fuera, sí, al a sol. mí, sí, así. Obviamente uno buscaba el momento y el espacio para que no hubiera mirones. Y si había, ¿qué me importaba, no? Pero bueno, Que se dieran el agasajo. todavía estaban en buen estado. Claro. Ya ahorita, obvio, no me dejaría porque ya están así, como almas caídas y todo eso, ¿no? Pero
Sí, hay mucha preparación para que resista todo eso. Es más, que resista la saliva del bebé. Porque entonces al bebé, si tú a no mí me tienes ciertos sangraron. protocolos de limpieza, te sangran las grietas, se enferma la boquita del bebé con el algodoncillo, tienes que estar limpiando porque no le puedes cepillar dientes ni nada. Entonces tienes que estar muy al pendiente, pero con la lactancia materna se va reduciendo el montón de situaciones. El estrés que una tiene por cualquier cosa se reduce al máximo por toda la cuestión que se segregan hormonas y entonces te tranquilizan. Yo viajé con él a los 2 años hasta Ciudad Juárez, desde Lázaro Cárdenas, y me fui en tren porque el avión me daba mucho miedo. Pero ya corría el chiquillo, entonces al hacer sus chiquillo aventuras de estar corriendo en el tren y hacer 2 días para Ciudad Juárez, yo dije, no, ahí sí pierdo el miedo al avión y me regreso en avión. Y lo que hice fue bajar la cortinilla del avión, pegarme al chiquillo, a la chiche, y fue que aguanté porque mi nivel de estrés bajó. Cuando nos tocó el temblor del que estábamos platicando, también, no le des chiche porque se va a poner mal, porque el susto que tuviste. Pero como yo ya sabía lo que había aprendido, yo me pegué al chiquillo, el chiquillo nunca zurró verde, nunca se puso mal, yo me tranquilicé, o sea, todo bien. Realmente eso de la lactancia materna, si lo tomas como un aprendizaje, como un proceso al que te debes de preparar tú, entonces no le sufres. Pero si nada más nace el chiquillo y en el momento te lo Pues pegas, sí. hay grietas, hay horrores de dolores, crees que no los llenas, crees que, y por ejemplo en un Lázaro Cárdenas caluroso, me decían, pero ¿cómo no le das mamilita con agua? No, es que el agua tiene tanto, la leche materna tiene tanto porcentaje, sale, si tú te aprietas así, sale clarita. ¿Por qué? Porque es el agua que va a saciar la sed del bebé. Y ya más adelante, si tú te das cuenta, sale espesita, que es ya todo el contenido proteico y demás. Entonces el niño no va a padecer, no padeció salpullido, y es más, si padecía, mientras él estaba pegado en una chicha, yo me sacaba del otro y le embarraba la leche en el salpullido, al ratito ya no tenía nada. Y así, entonces para mí fue maravilloso ese proceso y hizo la gran diferencia en mi vida con mi relación con mis hijos. Órale. ¿Sabes La que yo verdad. no sabía que los bebés no tomaban agua? ¿No toman agua? Ah, me Ah, acabo de enterar. de ahora bebecitos, pues. Ajá. Pues no, sí, no tienen por qué No tomar tiene porque más ya por le leche, por lo mismo de la leche. Claro. Pues. Ah, ya ahí está el agua. No, a mí sí me Ay, fue no. fatal. A mí Yo- me sangraron, yo lloraba, Sí. me la prendía esta. Y yo, pero es de esos ardores Sí, horrible. como cuando te haces una cortadita así ligerita, pero que arden mucho. Con papel. Entonces yo nomás me quedaba así, esperaba que pasara el dolor y luego ya volvía a respirar. Entonces luego me sangraba una vez Rosalina aquí con sangre, así Ajá, amamantando sangre con y sangre. leche. Y como yo estaba con los ojos cerrados porque me ardía mucho, no estaba volteándola a ver. Cuando yo abro los ojos, volteo a verla y tenía sangre en la boca. Con y Rose. yo, ajá, con Rose. Y yo, ¡ay! Y como mi papá es médico, pues lo primero que hacía era hablarle por teléfono a mi papá. Papá, me sangró la chichi, la niña estaba tomando sangre, tiene sangre en la boca. Pues límpiate la chichi con manzanilla, con té de manzanilla, ya no le des con ese pecho, dale con el otro. La manzanilla, eso sí, fue buenísima. Me curó, me quitó el dolor, nunca me volví a sangrar, así que es un buen tip para las Ajá. mamás primerizas. La manzanilla, ponérsela con un algodoncito así en la chichi. No, pues con razón me quería regalar. Imagínate si puedes sentar y luego ardiéndote Sí. acá, o sea. Y otra cosa que tal vez, no sé si sepas, ¿sabías que? Y yo Y yo no. hace poco me enteré también que muchas mamás se hacen popó cuando están pariendo, Sí. natural. Pues ahorita que estaba sí. diciendo eso, yo dije, ay, yo me cagaría. O sea, ¡Claro! Mira, yo estaba en el parto y me decía, señora, puje. así yo, Y yo, no, es que siento que me voy a hacer del baño. Puje, señora, no, me voy a hacer, le decía. Y lo que me dio confianza fue que me dijo el doctor, ¿y si se hace qué? Usted puje, no se va a hacer, me dijo. Y me Y se acuerdo hizo. que yo pujé y sentí cómo me salió líquido.
Y le dije yo así apenada, ya ves, me hice. Le dije yo, no se hizo, señora, es pura agua, me dijo. Porque previamente ya me habían hecho un lavado. Es se que hacen lavado. norma, a veces Pues hay sí veces se hace. que sí, Sí, después se no me hace hicieron un ni una. lavado, colónico, lo más que se pueda para que en el momento de pujar no salga todo eso, porque además puede contaminar al bebé en sí y toda la episiotomía que se te hace, entonces se tiene que aumentar todos esos cuidados higiénicos. Pero me lo hicieron con ella, pero con Iván y con Paulina ya no me hicieron lavado. Pero Salud. como es un proceso, obviamente, natural, la experiencia que tuve con Ivana, por ejemplo, que fue la segunda, yo ya sentía, yo apenas iba llegando al hospital, yo ya llegué con muchísima dilatación al hospital para tener a Ivana. Yo llegué a las 8:10 de la mañana al hospital y la tuve a las 8:52. Prácticamente yo pronto. ya casi la tenía en el carro. Entonces, cuando a mí me atienden en el hospital, me piden que vaya al baño, yo traía ganas de hacer del baño. O sea, como que se te viene, pues, porque la cabeza del bebé está pasando por Empujando por el todos esos recto, por todo. órganos. Entonces, sientes tú esa necesidad. Entonces, por ende, pues, vas y haces del baño de forma natural. Lo bueno que hice del baño, mijita. O se cagaba. O me hacía en el parto de Libanita. Ay, Sí, sí. Algo más que agua. quiero comentar de la lactancia, que por ejemplo cuando me preparé para eso, normalmente padece uno, igual las vacas, cualquier mamá, cualquier hembra mamífera, le puede suceder que te da mastitis. Entonces, Que se inflaman. porque se inflaman, se llenan de leche, y si no hay mucha, de que No el la bebé sacas, te lo pues. pegues mucho, Ay, Dios, entonces doloroso. debes de tener recursos para hacerlo. Entonces a nosotros nos dijeron, te pones así, parada, doblada, vas viendo que por gravedad vaya bajando la leche, si te puede ir cayendo agüita en el cuerpo mejor, porque va fluyendo más, y entonces te descansa el pecho, porque eso de la mastitis Pero es duele, terrible, duele. porque sientes una piedra en las chiches, y ya definitivamente el bebé no se puede pegar, porque se empareja toda la superficie y entonces ya no tienes manera. Y si lo haces con sacaleche o tiraleche, es también dolorosísimo. Entonces tienes que, para todo en la vida debes de tener herramientas. Entonces si tienes que dar chiche, y yo quería dar chiche, entonces tenía yo que preparar todo. Entonces todo eso, me llegó mi temporada de mastitis, no me duró ni me afectó lo suficiente, porque yo ya sabía qué hacer. Entonces, pero ese es un problema muy frecuente, y que por eso muchas mamás abandonan la lactancia también, es otro de los motivos. Porque además, si ya es hasta cierto punto grave, te tienen que poner antibióticos, porque si no pasa a mayores. Infección, pues. Ujú. Qué importante, ¿no? Tener toda la información antes de, porque, Sí. o sea, ¿cómo Eso hace la diferencia. lo cuentas como algo de que es súper bonito, Sí. cero Es que doloroso? es maravillosa la lactancia. Y mi mamá, que no sabía nada, lo sufrió. Sí, Porque Y luego yo aquí dicen que escuchando, la yo, educación importa, ¿eh? Mucho. sí, Sí. Qué fuerte. la verdad Sí. que sí. Ay, no. ¿Y tú, con todo esto que escuchaste, quieres ser mamá? Bueno, ahorita que nos estaba platicando de todo esto, que, no sé, yo me surgió esta pregunta, y va para las dos. Ajá. ¿Qué les ha hecho sentir o creer que son malas madres? Ese pensamiento, porque siempre está ay, es buena madre, eres mala madre, y yo siento que se les exige demasiada perfección a las mamás, a diferencia de a los padres. Pues a mí definitivamente me ha hecho sentir mala madre cuando mis hijas me recuerdan que soy mala madre o que he sido mala madre. ¿Cómo? Cuando ellas se ponen a platicar entre sí y recuerdan anécdotas que fueron dolorosas para ellas, pero que yo los olvidé, porque yo no me di cuenta que estaba siendo mala madre. Cuando me dice, mamá, es que, ¿te acuerdas que me pegaste? ¿Te acuerdas que me pegabas con el gancho de la ropa? Y yo, Es que ella no se acuerda, ¿eh? pues es que a lo mejor tú estás doblando ropa, o sea, Se me atravesaba. el
pasas por la ropa, Rosalí, Sí, no pues, o sea, mames. no es como que vas a ir por el gancho porque le quieres ir a pegar con un Claro. gancho. ¿Sí me explico? Lo que pasa es que si tú estás ocupada colgando ropa y algo pasa. Por eso es lo de la chancla, porque rapidito. Claro, o sea, entonces tienes el gancho y tú. ¡ah! Entonces les pegas, ¿no? Entonces te dicen, ¿te acuerdas cuando me pegaste con el gancho? Entonces, cuando ellas se ponen a platicar cosas que incluso yo ya había Oye, olvidado. pero ahorita te quiero interrumpir porque, haz de cuenta, mis hermanos y yo lo platicamos, pero eso nunca nos traumó. Obviamente, esta parte de la violencia para muchos hijos ha sido traumático, ¿no? Superar los golpes y todo. A nosotras no. No sé por qué nos daba mucha risa, güey. Y a las que más les pegaban era a mis Ivana, hermanas. Como se a llevan Ivana. nada más un año, era un pelear así. Se mordían, güey. Se perseguían con el cuchillo. O sea, neta, sádicas. Y entonces mi mamá... Pero cuchillo de mesa, o sea, cuchillo de mesa. Pero no, yo así. Eran niñas. Y yo como siempre estaba sola, era más tranquila, entonces mi mamá les pegaba machín. Y ya ellas se reían, así que se tenían que aguantar la risa cuando les estaba pegando el cintarazo. Entonces platicamos de eso porque una vez, güey, me da mucha risa. Nos pusimos de acuerdo entre todas que estábamos bien enojadas porque nos acababa de regañar y dijimos, acabamos de conocer lo que era el DIF. ¿El qué? El DIF. Porque el DIF estaba justo al lado de la primaria donde íbamos. Y dijimos, le vamos a hablar al DIF. Le vamos a hablar al DIF para que ya nos lleven. Mi mamá. Pero me dijeron a mí. No, nosotras. Ah, Estábamos tu mamá? planeando. Hasta ahorita supiste que te iban a denunciar. Sí, o sea, nosotras, yo creo que yo debí de haber tenido que unos 10 años, la Ivana 7 y la Pau 6. Y nosotras planeando cómo le íbamos a hacer para hablarle al DIF. Pero no era como que, no venía desde la parte de tengo tanto miedo, me quiero ir, Ajá. sino de que, me La están vamos a chingando, castigar. pues te va a tocar soportar. imagínate. Fíjate. No, a mí sí lo Qué los fuerte, golpes. chica. Imagínate que si te hubieran llevado a la casa hogar. Imagínate. Imagínate que ustedes de niñas pensando, te vamos a dar un castigo, mamá. Te voy a llevar al DIF. Imagínate si te agarran y te llevan a la casa hogar. Literal. Literal, y a las 3. ¿Y en qué otra cosa te has sentido culpable? Pues literalmente la cuestión de los traumas que te generé, porque yo soy consciente que yo le generé muchos traumas a Roselín. Y es la que más hablo, pues porque ella es la que ha expresado más ese tipo de situaciones en sus redes, ¿no? O sea, no tal como trauma, sino Como experiencia. como experiencia, ajá. Aparte fui la primera hija. Claro. Todas las tocó putizas, soportar. las primeras putizas mentales me las llevé yo. Sí. güey. Sí. Y toda la yo al revés, porque responsabilidad yo fui la también. última. Creo que me tocaron las Más mejores tranquila. experiencias Ajá. a comparación de mis hermanos. A comparación. Entonces, por ejemplo, el tema de mi gordofobia hacia Roselín, pues es un tema en el que yo sé que fui mala madre, me explico, porque yo no sabía, pero a raíz de eso le generé muchos problemas, mucha inseguridad, pues traumas, literal. ¿Y cómo fue o sea, cómo usted aprendió eso? De que existe la gordofobia, que eso no es correcto, porque yo se lo puedo explicar miles de veces a mi mamá y jamás Yo lo Como entendí, que no. yo lo entendí hasta que ella me lo empezó a explicar y que ella empezó a funcionar en redes, hasta entonces lo entendí. Pero ella te puede decir, yo duré mucho tiempo sin saber, sin entender. Incluso, por ejemplo, el tema del psiquiatra y del psicólogo era algo que me hacía mucho ruido en la cabeza, no lo aceptaba. Pero el tema de la gordofobia, de alguna manera, como viví gordofobia toda la vida de mi mamá hacia nosotros, Ok. mi mamá, ella siempre Pero se usted dijo, siempre ha sido delgada, ¿no? pero pero aún aún así así. vivimos gordofobia. ¿Por qué? Porque mi mamá siempre se dijo que ella era gordita. Ella hasta la fecha nos dice que ella en su juventud era gordita. ¿Qué tan gordita pudo haber sido tu nana? M. Sí, o sea, Ah, es delgada. entonces dice, Sí, es delgada. es delgada. Entonces dice, yo, nos decía mi mamá, siempre fui gordita. Y como era muy chaparrita, me veía gordita. Y yo no quería ser gordita. Entonces, cuando nosotros éramos niñas, mi mamá, a pesar de que nos hacía unas comidonas, porque te digo que era una mamá muy dedicada en ese sentido de la comida, de la casa, de todo ese tipo de cosas, nos decía, ya no comas tanto para que no engordes.
O sea, a pesar de que nos servían las tortillas de harina y todo eso, ya, mijita, ya, deja de comer para que no engordes. A pesar de que nosotros pues éramos niñas. Entonces, la gordofobia yo la viví desde mi mamá y la vi como de forma natural. Claro. Porque ella siempre nos las dijo. Y para que estén delgaditas, para que se vean bonitas. Y busquen marido pronto. Sí, exactamente. O sea, siempre lo viví. Obviamente lo trasladé hacia ellas. Cuando Roselín estaba chiquita, ella siempre fue grande. En grande. En grande, ajá. Ella siempre fue grande. Entonces, me decía mi mamá, ay, Roselín, hay que cuidar a la niña para que no se vaya a poner gorda. Y mira. Mira lo que resultó. Y estamos hablando de que era una niña de 2 años. Ay. 2 años, 3 años. Entonces, la educación que mi mamá me dio, yo la veía como normal, como natural. Entonces, yo desde que ella estaba en el kinder, chiquitita, ella te lo ha dicho, lo ha contado varias veces en redes, yo la limitaba en la comida, Pero la a los quería 2 tener a años, por dieta. ejemplo, o 3, ¿era gordita? No era gorda, No era pero gordita. siempre fui más grande que los de mi edad. Ajá, Y no porque era tú gordita, también pero había sí eras comparación, gordita desde chiquita. Ah, sí. Ajá. Y No solo era grande, o sea, así. Sí, era gordita. Era una bebé gordita. Y mi hijo, el segundo hijo, también fue gordito. Entonces, sí es un tema grave. En el segundo hijo, y al ser varón, se maneja de diferente Claro, manera. claro. Pero en la mujer, para toda Que la seas sociedad bonita, que que la implica, exactamente. sociedad te acepte Perdón y por todo la eso. interrupción. Ujú. Sí. Sí, era lo que me decía mi mamá. Entonces yo atendía a ese tipo de cosas y la orillé siempre, siempre, siempre. Ya no comas esto, ya deja de comer para que no engordes. Ella ha contado experiencias una vez de unas galletas. A mí se me olvidó por completo eso de las galletas. O sea, qué tan mínimo, qué tan minimizante era para mí lo que yo hacía, que lo olvidé hasta que ella me lo recordó. Que una vez que se compró unas galletas en la primaria y que cuando yo llego y le pregunto qué comiste y me dijo que se había comido todo el paquete de galletas, la regañé, dice ella, ¿no? Que la regañé de forma muy fea, porque pues yo no me acuerdo porque se lo había comido, pero era la educación que yo traía, pues. Yo me di cuenta que la estaba afectando cuando ella tenía probablemente como unos 11 años. Ya la educación de los hijos permea del nacimiento a los 8, 9, 10 años máximo. Eso es lo que tú eres Sí. cuando eres adulto. Lo que viviste de niño, las experiencias, lo que aprendiste, lo que te hicieron, viene en esa etapa. Entonces, para cuando yo me di cuenta, ya tenía como 11, 12 años, ya había dejado estragos de lo que yo había hecho. Pues. Después dejé de hacerlo, pero ya había permeado en ella esa situación. ¿Y a esa edad cómo te diste cuenta? No lo sé. No sé cómo me di cuenta, pero recuerdo que algo en mí como que se aclaró y yo dije, ¿por qué le he vivido limitando la comida toda la vida a Roselín si ahorita que es niña es cuando ella se la puede comer? Cuando sea adulta, entonces ella ya por ende ella ya se va a querer cuidar, ya el cuerpo ya no es el mismo metabolismo y empiezas a engordar, o sea, ella solita, ahorita de niña es cuando lo puede hacer, que lo disfrute, pero fue cuando yo caí en cuenta que le estaba haciendo mal, pero no sé qué me hizo darme cuenta de eso. Y bueno, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Visto desde tu punto de vista. No, de la parte que tú viviste gordofobia en tu familia, Ajá. la gordofobia nos impacta a todos. Seas muy delgado o seas una persona gorda. Hay personas muy delgadas que tienen dismorfia corporal y esto, en mi opinión, tiene una raíz en la gordofobia Claro. y en el miedo a ser gordo. Entonces, es totalmente real que haya personas que tengan tanto miedo a engordar que repliquen estas cosas como lo hacía mi nana, ¿no? Sí. Claro. Y como lo hacía con ustedes. Sí, y sí, tú claro. a mí, a Claro, pesar de que claro, ustedes claro. eran delgadas. No es como que una persona delgada No lo tenga, pues. no lo sienta. O sea, ustedes me pueden decir, tú eres delgada. Ustedes me pueden decir a mí, tú eres delgada. Pero yo no me puedo sentir a lo mejor delgada. ¿Por qué? Porque tengo esa gordofobia interiorizada. Tengo miedo de subir de peso.
Claro que es parte de la violencia estética. Sí. Que nos Sí, o enseñan sea- que tenemos que ser mínimas. Y parte de la violencia estética está la gordofobia. Claro, Y o tal sea- vez no van a vivir la opresión sistémica Igual que nosotros. igual que una persona gorda, Ujú. que es que no te quieren atender en el médico, que todo lo que te receten sea bajar de peso, que en las instituciones sea vergüenza que te pesen, tal vez sea más de cómo es que te quieres lucir. Es más desde una estética, Estética, una ajá. estética que tienes que alcanzar. Sí, Y es exactamente. súper fuerte. Sí, o sea, la gordofobia que vive una persona delgada viene desde la estética. Claro, sí, porque claro, no claro. viven la opresión de las personas gordas. Y a pesar de que Ipati y yo somos gordas, o sea, no vamos a vivir ni cerca de lo que vive, por ejemplo, una persona que es 4XL. 4XL, sí. O sea, entre más estés del otro lado, peor es la violencia que vas a Sí. vivir. Pues era ese pequeño detalle que quería aclarar. ¿Y tú? ¿Y usted, Chita? ¿Qué le ha hecho sentir que es mala madre? Pues muy parecido a lo que acaba de decir ella, porque a mí me duele que mis hijos ahorita, como decía hace rato, no recuerden los momentos que una se esmeró en hacer bien las cosas. Ay, mi mamá siempre nos recogía a la escuela bien puntual. Siempre nos cuidó tempranito que nos bañáramos, nos daba buen desayuno y nos llevaba ella a la escuela. Se encargaba de las tareas, o sea, no me remarcan eso, que son las cosas que yo supongo que hice bien. ¿Qué me recalcan? La chancla voladora. O sea, eso a mí sí me duele. Ya lo he trabajado, lo he platicado con ellos. Ellos lo platican todavía con risa, pero sobre todo más el mayor porque no tiene hijos. Y no sabe lo que Se es siente. lo útil de una chancla voladora. Pero, por ejemplo, el otro hijo que ya sabe que sí, el pegar, lo toma él normalizado como que si fuera necesario, porque no tiene otras herramientas tampoco él, ni quiere tenerlas. Entonces, seguramente sus hijos, de nada sirve que se desviva ahorita tanto mi hijo por hacer tantas cosas buenas por su hijo, si lo que va a recordar su hijo va a ser Es los que le pegó. momentos en que le pegaba. Es Entonces, que definitivamente como hijos lo que más recordamos es lo exacto, malo de los padres, yo no me lo bueno. recuerdo eso de mi mamá, las indefensiones en que me dejó, las veces que me pegó, ya hasta ahora, yo de vieja, recuerdo, reconozco, reavivo todas las cosas buenas y todos los miedos que ella tuvo que superar. Entonces, por ejemplo, mis hijos, no valoran lo que yo también tuve que pasar como mamá sola, amargada, triste y demás, y que repercutía en violencia. Claro. Entonces ellos nada más recuerdan esa violencia. Sí. Y eso es lo que a mí me hace sentir mala Mala madre. madre, claro. ¿Sí? Es que está cabrón. Súper. Está cabrón. Sí, porque yo también es como, no sé, a veces me gustaría escuchar de mi mamá que reconoce que no estuvo tan bien hacer ciertos comentarios sobre mi cuerpo cuando yo era una niña, ¿no? Pero es más como esa negación de, ay, ya, pues hice lo que pude. Y es como, yo sé, o sea, yo sé que hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Pero me gustaría, o sanaría algo dentro de mí, escuchar que no estuvo chido. O sea, escuchar O que ella lo acepta y lo que aceptar reconoce y que que está sí. tratando de modificarlo. Y, Sí. y sé que te marcó y sé que te dañó. Ahora puedo hacer las cosas diferentes, pero no, es más como, no hablemos de esto. O sea, no Como que lo pasó. evade. Ajá. O sea, ¿estás bien? Ni te pasó, no fue tan grave, ¿sabes? Como minimizar el dolor. O tal vez, a mí, por ejemplo, no recuerdo tantos golpes de mi mamá, pero sí mucho de mi hermano mayor. Y era un rol que ni siquiera le tocaba a él, ¿sabes? Como el tener que golpearme. O sea, que no... O los corregirte, pues, que de los alguna papás no manera, deberían de ¿no? golpear, pues, Sí, pero sí, es sí. como que ahora tú eres el hombre de la casa porque Te falleció toca, mi te papá, toca. te toca ser el hombre. Ajá, el que la va a educar, pues, Ajá, el que va a educar a la niña. Y es como, o sea, eso no está bien, ¿no? Que ahora él ya de grande me dijo, no estuvo bien que te pegara. Y para mí, con eso, con el simple hecho, es como que, ok, reconoce Ajá. que no estuvo bien que me golpeara él, ¿sabes? O sea, que los golpes no estuvieron bien. Sí. Y sería diferente al que él me dijera, pues es que es lo que me tocó vivir. Y sí, le tocó vivir eso, pero también yo escuchar el que sabe que no estuvo bien,
como que siento que sana algo dentro. Te sana no sé. algo. Sí, 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 obviamente. Sí, que yo sana les he algo. pedido perdón a los dos, sobre todo al más grande, que como dices tú, es el que recibe todo. Entonces le he pedido de 1000 veces, gorda, ya no se torture, me dice. Ajá. Ya no se torture. Ya se hizo y no pasó nada. Sé que sí pasó, sé que él lo minimiza, sé que no quiere hacerme sentir tan mal, pero yo soy la que no me perdono para nada Claro. haberlo golpeado. Física, verbalmente, sin intención, sin lo que tú quieras, pero lo hice por frustración, por decepción, por lo que tú quieras. Pero lo hice y yo no me lo perdono. A lo mejor él ya me lo perdonó, pero yo no me lo perdono todavía. Ni lo olvido, ni nada. Y esa es la parte más dolorosa. Sí. Los hijos a lo mejor te pueden perdonar, pero uno nunca termina de No, perdonarse. nunca. No, Porque no. lo más importante para una madre, creo yo, o en mi experiencia, son los hijos. Es lo más importante. Lo que más le importa a una madre es hacer las cosas bien para y por sus hijos. Entonces, darte cuenta de que no lo hiciste bien es algo que no te perdonas, porque ya no hay vuelta para atrás. Sí. O sea, Sí. Y ¿qué fíjate, es lo que pienso yo en este perdón. momento? Las cosas buenas que quiero hacer o lo que debí de haber hecho o no debí de haber hecho, pues las voy a tener que hacer con mis nietos, porque ya con ellas ya no hay vuelta atrás. Y si te lo permiten. Mamá, pero nosotras le perdonamos. Por eso te Y digo. ni siquiera creo que, o sea, no existe la mamá perfecta y nunca lo va a existir. Entonces, yo no te tengo en este punto de mi vida porque pues ya lo he trabajado mucho. Yo no te tengo resentimiento. Yo sé que no, pero precisamente por eso, ella porque lo ha trabajado, gracias a Dios lo ha trabajado. Imagínate que no lo hubiera trabajado. Ajá. O sea, ¿qué sería de nuestra relación si ella no lo hubiera trabajado y si yo no hubiera aceptado mis errores y los hubiera tratado de modificar? En este punto de mi vida he tratado de quitarme la gordofobia todo lo más que puedo. Sin embargo, la tengo porque va implícita en mí. Pero he tratado de modificar muchas cosas. Imagínate los hijos que no han tenido la oportunidad de trabajarlo como ella. Gracias a Dios que lo trabajaste y gracias a Dios que me enseñaste y que me diste la oportunidad de volver a construirme, porque es como que tú estás compuesta por unas piezas y así eres, pues es muy complicado, pero cuando los hijos te dicen, mamá, hay que quitar esa pieza, hay que tratar de modificarla, entonces pues si uno quiere a sus hijos como lo más importante, pues lo vas a tratar de hacer. Y fue muy bonito que tú crecieras con nosotras. O sea, siento que muchas veces se nos olvidan que nuestros papás también son personas que están viviendo por primera vez. Y que, o sea, lo que yo estoy aprendiendo por primera vez, también tú lo estás aprendiendo por primera vez. Y compartir contigo lo que yo voy aprendiendo, así como tú has compartido conmigo lo que has vivido, lo que sabes y lo que piensas que me puede servir en mi vida. Entonces, para mí, lo importante en este punto no es lo que hiciste, sino lo que estás haciendo ahora. Y eso es lo que yo más aprecio. Un besito, mi gordita. Yo como ejercicio hice la semana pasada, que ya me habías avisado de que íbamos a hacer esto. Estaban mis 2 hijos y mi nuera, y le pregunté a mi nuera, ¿Nueris qué características buenas ves en tu mamá? Es muy trabajadora. Y mi hijo, su esposo, estaba sentado. Ya las llenaste. Trabajadora. Porque no hallaba ninguna otra carácter. Ya hasta después de la risa y que se soltó, encontró que cariñosa, etcétera. Y yo al otro le pregunté ya a mi hijo. Le dije, ¿y tú cuáles características buenas ves en mí? A duras penas llegó a 4. Ya ni siquiera a la 5ª. El otro más grande, ese de plano me dijo, yo ni creo que le voy a contestar.
Ok. Pero con él de todos modos tengo más confianza y en otros momentos él me ha dicho que le gusta. Y por ejemplo, a él le encanta que yo tenga cierto nivel de cultura y me presume, por ejemplo, que mi mamá sabe, que ya se me olvidan el montón de cosas, pero luego dice, es que mi mamá, si estuviera aquí, ella supiera eso, que quién sabe qué. Entonces eso lo enorgullece y ya me lo ha dicho varias veces y etcétera, etcétera. Pero en ese momento simple y sencillamente no quiso decir nada. Pero a lo que voy es, qué difícil es ver, no nada más en las mamás, sino a nivel general, las características positivas de una persona. Si me preguntas las negativas, te las puedo decir rapidito, pero las positivas es más difícil encontrarlas en cualquier persona. Entonces, se me hizo también triste de ese experimento, pero pues ahí está, la que solita busca, encuentra. Y ya, esa experiencia también quería comentar. Oye, ¿y tú cómo lograste equilibrar tu persona como mujer con la maternidad? La verdad creo que nunca la logré equilibrar. La verdad. Si pensamos en equilibrio emocional, físico, de tiempo, de espacio, de todo eso, se me hizo muy, muy difícil porque trabajaba yo de maestra en una secundaria, entonces me la vivía completamente desesperada, no hubo equilibrio. Hubo mucho desequilibrio, de ahí creo que partió mucho también de la impaciencia, intolerancia, la violencia, porque yo, rapidito, báñense rapidito, o sea, todo era rapidito, porque yo también tenía que llegar a cumplir un rol con 60 alumnos que me estaban esperando, y yo tenía que dejar a los míos en la guardería, en la escuela, y estar a las 7 de la mañana en mi escuela ya dando clases. Entonces, no pude tener ese equilibrio, la familia se desequilibró muchísimo y el hombre estaba ausente, el papá de ellos, pues haciendo dinero, cumpliendo sus proyectos, sus objetivos y demás. Y entonces, pues haz de cuenta, esta pata, a esta mesa quítale una pata, pues lógico ya no tiene la misma estabilidad por muchas cuñitas que le pongas. Entonces harás todo lo posible, te despedazas como mamá y todo eso, pero no, yo no logré equilibrio. Yo lo estoy medio logrando hasta ahora más de vieja y en que ya puse mi persona como prioridad, porque yo ya llegué al momento en que dije, estando bien yo, está bien todo lo de mi entorno. O sea, si yo tengo tranquilidad ahorita, paciencia, estabilidad del que sea el tipo, van a estar bien mis hijos. Entonces yo estoy ahorita centrada, pero ahorita en este momento de mi vida, en mi persona. Para que entonces yo desprenda lo que no pude desprender en mi momento. Es decir, paz y tranquilidad. Pero en ese momento... ¿Y crees que pausaste tu proyecto de vida? Pues es que la verdad, yo no tenía ningún proyecto de vida. Para mí la vida fluía y era sacar a los hijos adelante, mantener mi trabajo, Pero antes de tener hijos, sí, porque yo sé que le gustaba mucho el arte, que le gustaban mucho los animales. O sea, es como tener que poner en pausa sus sueños como persona, dejarlos aparte por ser mamá. A diferencia del esposo que es como porque las mamás llegan a ser una escalera para los hombres y ellos sí pueden subir su carrera, ser exitosos y las mujeres es como se dedican completamente al hogar. Sí, efectivamente ahí. Ayer lo comentábamos en familia de que sí somos escaleras, la verdad. Primer piso, segundo, nosotras las mujeres y te van utilizando piso por piso. Entonces, cuando yo conocí a mi ex, él era un empleado, un obrerito de una empresa y yo era la maestra Guadalupe Mosqueda. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, yo me fui desligando de mi escuela y él fue subiendo como el señor fulano de tal y
Entonces ya se desniveló todo ese piso social también, y entonces yo ya llegó un momento en que ya no servía ni siquiera de tapete, o a lo mejor nada más de tapete, porque ya él había escalado a donde él quería escalar, y ahí es donde hubo amenazas de o dejas tu escuela o aquí la dejamos. Y entonces dejé la escuela y de todos modos nos dejó. Entonces eso fue tremendísimo, dolorosísimo, y también obviamente repercutió en los hijos que ya iban entrando, uno ya en la adolescencia y otro dejando la niñez para la adolescencia. Hubo unas consecuencias tremendas, pero y tener que volver a sobrevivir después de ese hecho, fue muy trabajoso. O sea, volver a encontrarme, volver a ver cuáles eran mis sueños ahora, porque obviamente ya habían cambiado. Volver a ver, a descubrir cuál era el panorama real, qué me esperaba de la vida, qué podía yo dar de la vida, cómo salir adelante, etcétera, sin el respaldo ya económico, pues nada más económico, que es el que extraño ahorita también, el económico, entonces sí, se cambia completamente un proyecto. Sí. ¿Y para ti, mamá, cómo fue? Creo que si llegas a perder mucho la parte, incluso como de persona. Yo recuerdo que cuando te tuve a ti, pues es que hago énfasis en ti porque fuiste la primera, pero no quiere decir que no me haya pasado también con las otras después. Yo sentí que había perdido mi vida, pensaba que nunca iba a volver a hacer las cosas como antes, tan solo había dejado de dormir. Imagínate qué fuerte para un ser humano sentir que no estás durmiendo. Entonces toda tu mente se vuelve loca, no duermes, estás en el posparto, las hormonas. Entonces sentía yo que nunca iba a volver a hacer nada igual, que mi vida a partir de ese momento iba a ser solamente atender a mis hijos. O sea, y eso fue bien, bien difícil. Con los años te das cuenta de que no, y vuelves a retomar. En mi caso, como que retomé la parte hacia mi persona, pero los primeros años de ellas yo sentí que solamente yo viví para ellas y por ellas, para ellas y por ellas. Yo estaba completamente, pero yo misma me puse en un segundo plano. Bueno, así lo siento yo. Yo me puse en un segundo plano. Ya hasta después vuelves a retomar. Pero no solo eres tú misma, ¿no? Yo creo que sí. O sea, es social, es lo que estamos acostumbrados que tiene que pasar. O sea, pasa que las mujeres son mamás y luego son... Ajá, eres mamá, eres esposa y luego eres tú. Y luego eres tú. Tus sueños se deben de poner a un lado porque tu prioridad deben de ser tus hijos. Los hijos y el esposo. Y no lo estoy juzgando, o sea, no lo estoy juzgando porque fue lo que... No, pero es lo que pasa socialmente. Y el hombre es el hombre y después es papá. Porque él tiene el deber de proveer, Ajá. porque es proveedor, porque debe llevar toda la casa. Entonces, como que la carga, por eso es como una carga que pueden tener los hombres, pero al mismo tiempo es una escalera que llegan a tener para el éxito. Sí, sí, porque es como que yo voy subiendo mi escalera, yo voy teniendo más trabajos y mi esposa me está ayudando en toda esa parte, porque sí, yo quiero ser papá, pero también quiero crecer en mi empleo. Claro. Sí. O sea, a pesar de que es algo que muchos hombres en México al menos se sienten forzados a hacer, a proveer, y la mujer a la crianza, proveer les ayuda a continuar con sus proyectos. Y aparte, no solamente en la sociedad mexicana, también vemos en las películas, o también vemos en toda, pues, la cultura que tenemos, en las obras literarias, en las obras de teatro, en todo lo que podemos ver, que la mujer llega a ser un accesorio. O sea, un accesorio de yo como hombre voy y soy el principal de esta película o de este libro y mi accesorio es la mujer que viene a ser la mamá de mis hijos y ya tengo una vida completa. Y es como ese fue, y para las historias donde una mujer es protagonista, ¿dónde termina el cuento? Cuando tiene un final feliz con el hombre y ella va a ser mamá. Y todo lo demás, y los sueños que quedaron, y dónde está mi futuro. Y yo como persona, o sea, individual, es cómo manejar eso. Y incluso se vería mal en un final que la mujer
hiciera su... Ah, sí. Su Ay, qué deseo, perra o sea, como que, desgraciada. egoísta. ajá, Sí, egoísta. sí, ¿Cómo sí. dejas a, ¿Cómo tu dejó? hijo, a tus Sí, hijos? Exacto, pero o algo así, efectivamente pues. ahí también, y falta otro papel que nos queda después a nosotras, cuidadoras. las cuidadoras de las mamás, del papá enfermo, del hermano enfermo, discapacitado o lo que sea. Ese nivel de cuidadoras que ya nos toca generalmente cuando estamos más grandecitas, es súper difícil, es también, ahí también se rompen muchos matrimonios, porque, ¿sabes qué? Estoy harto de que tú nomás te dediques a tu mamá, a cuidar a tu papá. Ya cuidamos hijos, ya cuidamos marido y ahora nos toca... Cuidar padres. Es un deber moral y creo que ahora hasta legal se está haciendo Sí. afortunadamente, pero nos toca a las mujeres. Claro. Sí. O sea, este es un tema de maternidad, no nada más en que lloras, en que te lamentas y todo eso. Desgraciada o afortunadamente es un tema, si las mujeres somos la mitad de la población Más de la global, mitad. o un poquito más de la mitad, pero además nosotras estamos hablando ahorita desde una situación hasta cierto punto privilegiada, porque como tú decías, tenemos piso, tenemos techo, tenemos pareja o no tenemos cierta estabilidad económica. Pero no estamos hablando ni pensando ni remotamente en niñas de 10 años que ya han sido violadas por algún familiar, por algún amigo, por lo que sea, en un pueblito donde no hay casi nada, y entonces esa niña tiene que tener a su hijo en las condiciones más paupérrimas que se puedan pensar, y entonces si nosotras la pasamos mal, yo, bueno, sí me quiero imaginar porque realmente he visto y he vivido eso, que nazcan en la tierra los bebés, que etcétera, que con cualquier cosa se le pueda cortar el cordón, si es que el niño no se murió o la niña o lo que sea. Entonces, este tema de la maternidad, pues nos atraviesa a todas las que hemos sido madres, Sí. y que aunque nosotras hemos sufrido y hemos hecho sufrir, esas niñas que han vivido todavía más violencia y no tienen ni voz, ni voto probablemente, o sea, esos casos son existentes, son más dolorosos, son todavía que este tipo de comentarios, ¿cuándo van a llegar a ellas? Y luego, no sé, se dice mucho que en México hay muchos ninis. Y hablando de estadísticas, la realidad es que ¿quiénes son esos ninis? Son las mujeres, porque en estadísticas te ponen a ti como no estudia ni trabaja. Pero ¿qué están haciendo en estadística todas esas mujeres que no estudian y no trabajan? Están de cuidadoras, están de mamás, están limpiando, son el sostén de México. Es la realidad. O sea, y tal vez haya más cantidad de hombres estudiando, tal vez haya más cantidad de hombres que están subiendo Trabajando. en su carrera, pero las mujeres que están consideradas como estadísticas en México como ninis son trabajadoras. Sí, sí, Sí. sí. Y lo veía yo en la central ayer que llegué y que estaba esperándote, las mujeres barriendo el piso de la central y ya eran 4 o 5 de la tarde, algo así. Y dije, estas mujeres están jóvenes y seguramente ya tienen algún hijito. Igual puede ser que no, mi mente trabajaba nada más porque estaba de ociosa. Pero seguramente a lo mejor si tiene hijo, está solo el hijo, esperando a la mamá que termine su jornada de trabajo. Ella, ¿con qué paciencia va a llegar un cuerpo tan cansado a tenerle cariños y una buena atención a su niñito? A lo mejor lo tiene en la guardería, a lo mejor lo tuvo que dejar solo en la casa, a lo mejor, no sé, te haces tantas películas y yo vengo acá y me siento en la sala VIP de fulana, ese porque no me va a pagar comisión, así que no lo menciono. Pero son casos y eso todavía es a lo mejor un cierto privilegio, pero volvemos a las zonas rurales más dramáticas de México todavía, y repito, o sea, esto de nosotras no fue nada realmente. Sí, o sea, Sí, te vivimos pones a en un pensar privilegio. ahorita sí, o sea, completamente. Sí. Yo todavía puedo decirte, tuve el privilegio de estar casada y sigo casada con el mismo hombre y tuve el privilegio de no trabajar. Yo no trabajé durante todo el tiempo que ellas, hasta cuando ellas estuvieron como en la prepa, yo empecé a trabajar. Ahora O bien, sea, haciendo, imagínate. perdón,
Ya se ha cambiado lo de privilegios porque a veces se confunden ciertas cosas, pero son derecho a tener una vida libre de violencia, que en este caso la tendrían las niñas de los pueblos rurales, la tendríamos nosotras. Es decir, de que no deberíamos de tener una vida, no deberíamos de llamarle privilegio a una vida libre de violencia del posparto, no deberíamos de llamarle no sé qué privilegio, sino que es un derecho que debemos de tener, y entonces por eso se lucha ahorita tanto para que las niñas, en este caso de México, del mundo entero, tengan esos derechos y no sean llamados privilegios. Ajá. Entonces, bueno, hasta ahí mi participación. Y ahorita. Por eso no podemos ser tan rudos con las mamás, porque neta están haciendo lo mejor que pueden. Me atrevo a decir que la mayoría. Y no sé, esta gente que juzga a mujeres que viven violencia por parte de sus parejas, ¿no? Es que ¿por qué no salen de ahí? Es que ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen el otro? Pero nos estás contando, estas mujeres tal vez nunca han trabajado, tienen a cargo 3 hijos, el hombre es el único sostén, vive toda esta violencia económica, violencia física, psicológica, y entonces si esta mujer sale al mundo con 3 hijos, ¿qué hace? Sí, y se sigue viviendo, sí, se sigue viviendo porque hay pueblos en que con tal de que me acerque dinero para 3 tortillas y yo darle un taco a mi hijo, sigo recibiendo los golpes, no son nada. Y que se vaya a pasear y que se vaya de putero y que se vaya de lo que sea, pero que me traiga 3 tortillas para el hijo o la hija. O sea, eso es tremendo, tremendo. Y aunque salgan a trabajar, ¿dónde van a dejar a los hijos? Normalmente estas mujeres tampoco tienen familia ellas. Y no tienen... Y aunque ocultan esa violencia. Sí, claro. Y aunque no la puedan ocultar mucho físicamente porque van con los moretones acá y etcétera, ¿no? Pero, y aunque la familia lo sepa, pero también no pueden salir de ahí. Pues. No pueden salir de ahí si no hay redes de apoyo, si no hay redes de comunicación, si no hay una justicia, unas leyes que realmente vayan a proteger a esas infancias, a esas adolescencias, sobre todo si nosotras ya un poco más grandes lo que estamos viviendo. O sea, yo no quiero imaginarme una niña de 12 años que que la violaron y ¿cómo se llama? La mamá presa la tuvo en la cárcel, y en qué condiciones va a crecer esa niña. Ajá. Entonces, bueno, se busca que sus derechos sean de más libertad, más tranquilidad, más protección para ellas y todo eso. ¿Y ustedes qué piensan de tener hijos para que les cuiden en su vejez? Que es mucho lo que se dice, ¿no? Bueno, a mí me han preguntado de que, ay, ¿por qué no quieres tener hijos? ¿Quién te va a cuidar cuando estés grande? Y es como, ¿por qué mi propósito de traer a alguien al mundo sería que me cuide? Lo que pasa que yo en mi percepción de lo que he conocido y todo eso, es el sistema que nos obliga a nosotras ser cuidadoras y a la vez tener cuidadores para nosotras cuando estemos viejas. Entonces es todo un desgrane que se viene desde arriba, político, religioso y todo eso, y que nos echa a perder la vida por completo, aunque sean de la religión que sea y todo eso. Alguien te tendrá que cuidar o te tendrás que morir, o cuántas mamás pueden tener 8 o 20 hijos, y lo hemos sabido, y de todos esos no la cuida nadie. Entonces ese discursito de quién te va a cuidar, pues la verdad, ni sabes. Sí, no lo tienes seguro. No, yo la verdad, yo ni siquiera lo había pensado. O sea, hasta que me preguntaste el otro día, ¿por qué tuviste hijos? O no me acuerdo cuál fue tu pregunta. Pero yo nunca nunca me ha pasado por la mente decir, ay, tuve hijos, o pensar, voy a tener hijos porque quiero tener a alguien que me cuide en mi vejez. Es lo último en lo que yo hubiera pensado. Nunca me ha pasado por la mente. ¿Y qué consejo le darías a alguien que está por empezar su maternidad? ¿Qué consejo? Pues que se prepare, que es como la tía aquí se preparó para la lactancia, que estudie también del posparto, que entienda ella. En este momento yo le puedo decir que es un proceso que va a pasar, porque como es algo
feo en un inicio. Para mí fue feo, no propiamente por ser madre, sino por lo que yo internamente estaba viviendo, que sentía que había dejado mi vida, que había dejado de dormir, pensaba que siempre iba a vivir eso, me dolían las chichis, o sea, es un cúmulo de todas las cosas. Yo pensaba que ya iba a ser mi vida así. Entonces que no va a ser así, es solamente un proceso y que lo entienda de esa forma, porque si se clava en ese dolor o en ese sufrimiento que estás pasando cuando eres madre, pues el mundo se te viene abajo. Entonces ese sería mi consejo, que se dé cuenta que va a ser un proceso y que así como muchas cosas en la vida son un proceso, va a pasar y va a venir su parte bonita. ¿Y usted hubo algo que le hubiera gustado saber desde el principio y le gustaría recomendar a las personas que están iniciando su maternidad? Que se brinquen esa etapa. La verdad, bueno, esa es una verdad. Para mí, que se brinquen esa etapa. Sí, es bonita ya cuando los tienes, sufren mucho, ya lo hemos platicado. Tiene sus partes bonitas, pero creo que si yo pongo en una balanza, no el cariño, sino lo bonito y lo feo, lo que hice bien y lo que hice mal, pesa mucho más lo que hice mal. Y ahí está en la verbalización de lo que me dicen mis hijos. Esa es una. Bueno, entonces yo les sugeriría, a tono de broma, brínquense esa etapa, pero ya en tono serio es lo siguiente. Mira, hay dos cosas en la vida que debes de pensar muy bien para lo que vas a hacer. Una es tu carrera y otra es tu proyecto de vida. Ajá. Y que haya congruencia en la persona. Yo añadiría otra cosa más, que es, mientras tú como un genérico, no tú, ni tú, sino toda como, mientras tú no logres conocerte, liberarte de los sacos horribles que traes atrás de traumas y demás, mientras tú no nos preparemos y sabemos que no hay escuela para padres como tal, o sea, no es de que vayas a pasar la licenciatura, ya pasé año 1, año 2, o sea, ni estudiando para ingeniería o lo que sea, tienes, ¿cómo se llama? Suficiente conocimiento pues para poder ser Exactamente, para que vayas a ser el gran padre. el gran ingeniero, o el gran maestro, o la gran maestra, o la gran lo que sea. Ni siquiera eligiendo bien tienes la garantía de que vas a tener un buen trabajo y todo eso. Ni estudiando mucho puedes tener la garantía de que vas a ser hijas o hijos bien formados y todo eso. Aparte interviene la genética y lo que tú quieras, ¿no? Pero la verdad es de que como no hay escuelas para eso, entonces sí es muy necesario yo qué quiero. Yo qué quiero y qué estoy preparada y para cuánto puedo dar. Mi paciencia alcanza para tener un hijo, 2 hijos, 3 hijos. El tiempo que yo quiero dedicarle a mi trabajo personal me alcanza para cuántos hijos. La economía, ¿para cuántos me alcanza? Entonces, y les diría, no sé si ya estamos así por cerrar, pero yo les diría, ¿sabes qué? Hay que seguir los pasos lógicos de la ciencia, que es paso 1, paso 2, paso 3, no que hacemos todo al revés. Nos calentamos, tenemos al hijo, no sabemos si tenemos casa, no hay dinero para esto, no hay paciencia para el otro, apenas quiero mi realización y todo eso. No, paso 1, ¿cuál sería? Quiero tener mi colchón económico bien suficiente, porque además no sé qué tipo de hijo me va a tocar, si enfermo o no sé si voy a poder con eso, y 3,000 pesos no me van a alcanzar lo suficiente para llevarlo a tal, ajá, entonces luego está sufriendo una también por la paciencia. Entonces mientras yo no sane mis traumas, mientras yo no sane lo de la paciencia, ¿para qué quiero un hijo o una hija? ¿Para dejarlo en guarderías? Que las guarderías son una bendición, qué bueno que hay, porque si no estaríamos en peores condiciones. Pero, ¿para eso lo quiero o la quiero? ¿Para que la vaya yo a resguardar nada más? Y entonces, ¿cuál era mi propósito de traer un hijo o una hija al mundo? Me siento realmente preparada yo no, ni siquiera ya te fijes sí te fijes
en si te vas a quedar con la pareja o no, porque también eso tiene mucho que ver de que vayas a tener tus hijos o tus hijas y por siempre vas a tener el apoyo de todo tipo de tu pareja, o bien no, porque te puede tocar ya en los últimos años vivir sola y etcétera, etcétera. Entonces yo recomendaría que se hagan los pasos lógicos en la vida, como naces, aprendes a gatear, caminas y todo eso. No haces lo otro. Nazco, me voy a la universidad y me regreso todos los pasos acá. Claro. La preparación. Ahorita vamos a pasar a nuestra dinámica, que es preguntas incómodas, pero necesarias. Ok. Y la pregunta que les tenemos es, ¿se sintieron forzadas a ser mamás? Yo tanto como forzadas ya no. O sea, lo acepté en su momento y lo fui. Como quiera que haya salido todo, no me sentí forzada. ¿Y tú? No, a mí no. A mí nadie me forzó. Yo me puse solita. A trabajar solita. Nadie me forzó. Ajá. Muy bien. ¿Y hay algunas preguntas que les hayan hecho como mamás y que sean cero necesarias? ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, la que dijo hace rato de que no, ya está muy grande tu hijo para que le sigas dando pecho. Ah, Pues esa podría haber sido alguna. sí, pero como estaba yo preparada física y emocionalmente, o sea, no me afectó ni me incomodó, se incomodó la persona cuando yo le di la respuesta. O sea, se la volteó. Sí, El o día sea, se la volteó. no hubo ningún problema, no sentí vergüenza ni nada. Yo sí sentí una vez una experiencia, voy a contar una experiencia cuando yo tuve, pues, a Roselín, pues, mi primer hija. Yo creo que era como al día siguiente que me dieron de alta también en el hospital, me habla un tío, hermano de mi papá, y me habla y, ay, felicidades, mijita, que no sé qué, y yo, ay, gracias, tío, y que no sé qué, y luego me dice, ¿verdad que se ama a los hijos? Me dijo y yo. Me sentí realmente... La peor madre del mundo. Sí, no, o sea, me sentí tan obligada a contestarle que sí, pero yo no lo sentía todavía. Ajá. O sea, sentía la protección que le debía y todo eso, pero no sentía ese amor que él me estaba diciendo, que yo necesitaba decirle, afirmarle. Pues si tenía como un día de nacida. Entonces me dijo, ¿verdad que se aman con locura los hijos? Que ¿verdad que das todo por ellos? Y yo, sí. Sí fue para mí muy incómodo porque me sentí obligada a mentir y no le pude decir, porque no era permitido aceptar eso, pues yo no le pude decir, ay tío, si apenas tiene un día de nacida, ¿cómo que tanto la puedo querer? O sea, ¿cómo le voy a decir eso? Imagínate. Sí. No, hombre, esa fue una pregunta incómoda y cero necesaria para mí. Ay, sí. ¿Otra cosa más, chicas? Ya se se acabó. Vamos con el cierre. Pues muchas gracias de verdad por estar aquí en este espacio. Nos la pasamos muy bien. Gracias, por compartir todas invitarnos. sus historias. Aprendimos muchas Sí, cosas. aprendimos muchas cosas de ¿Sí? ustedes. Gracias. Yo ya decidí que no quiero ser mamá. Aquí lo afirmo. Y yo, ya, pero pues nada, realmente muchas gracias a ustedes por estar viendo este capítulo. Recuerden darle like, suscribirse, cualquier interacción es buena para nosotras porque es un proyecto súper nuevo que le estamos echando neta todo el amor, Muchísimas ganas. todo el amor del mundo. Muchas Por Así favor. que, sí. Nos encuentran en redes sociales como @engrandepodcast, @roselinesquer. @hipatia.rosado. Y hoy escuchaste En En Grande Grande Podcast. Recuerden siempre pensar en grande. Grande.